hemos iniciado una temática los jueves hablando acerca de lo que es vivir de fe en fe. Y hoy vamos a hablar de la fe que pone a Dios primero. Fe que pone a Dios primero. Primer libro de Reyes 17:8. Voy a tomar allí este pasaje. Primer libro de Reyes 17:8. Dice la escritura, vino a él, hablando de Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y, como dijo la mujer, y nos dejemos morir. Elías le dijo, ¿qué le dijo? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero, leamos todos, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Le dio el por qué. Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Amén, gloria a Dios. A Dios sea la gloria por su palabra. Elías, como todos los creyentes, incluidos nosotros, era llamado a caminar por fe y no por vista. Debemos avanzar sin dejarnos desanimar por las circunstancias que nos rodean, sino con la fe puesta en que el Todopoderoso va delante de nosotros, acomodando todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Hay ocasiones en que todo lo que nos rodea es contrario. Las circunstancias no son las más favorables. Es como si todo estuviera perfectamente acomodado para que nos desanimemos y para que pensemos que no es posible. Sin embargo, es ahí cuando somos desafiados a creer y confiar en que Dios puede transformar la más terrible situación en la más grande bendición. Amén. Es precisamente cuando no hay esperanza que debemos creer como Abraham, contra esperanza. Cuando no hay esperanza, somos desafiados a creer contra esperanza. Es cuando nuestros ojos físicos ven que todo es adverso, la oportunidad para que nuestros ojos de la fe sean abiertos y poder creer en lo que no se ve. Esa es la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Cuando tú ves físicamente que todo es contrario, es una oportunidad para que abra los ojos de la fe y puedas creer lo que no ves. No creer lo que ves, sino creer lo que no ves. Porque el profeta llega al lugar que Dios le había indicado y todo allí parecía estar arreglado para que él se desanimara. Y tal vez para que pensara que se había equivocado o que tal vez en esta ocasión las cosas no iban a salir de la mejor manera
porque llegó precisamente donde una mujer viuda y además de esto, ella estaba en la más completa pobreza. Pero había algo que animaba la fe de Elías. ¿Quién recuerda qué era lo que animaba a Elías a seguir creyendo aunque las circunstancias fueran contrarias? ¿Qué era lo que le sostenía la fe a él? A ver. Una palabra que Dios le había dicho. Dios le había dado una palabra. Él había recibido una palabra. Y eso precisamente es lo que nos alienta a nosotros a seguir creyendo. Lo que Dios ha declarado en su palabra. Nuestra fe no se debe debilitar al considerar nuestras circunstancias difíciles, sino que al contrario debemos dar gloria a Dios y creer que lo que Él nos ha dicho en su palabra tendrá fiel cumplimiento. Mis amados, tenemos preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios para todas las situaciones de la vida, para todas las situaciones que enfrentamos en esta vida. Hay promesas de parte de Dios, de manera que podemos avanzar con toda seguridad, que aunque se seque la hierba, se marchite la flor, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, se cumplirá. Elías tenía una promesa de parte de Dios, una palabra. Y la palabra de Dios es viva. Y tal vez tú estás frente a una situación, pero hay una palabra que Dios te ha dado en algún momento, en alguna circunstancia. Esa palabra es viva. Estos días estaba ahí en mi lectura diaria y Dios me regaló un verso muy hermoso. Y yo se lo voy a compartir a ustedes sin costo adicional. Josué 21:45. Oiga, me llamó poderosamente la atención ese verso. Dice allí en Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Oiga, me impactó ese texto. He leído no sé cuántas veces ese libro, pero así es la palabra de Dios, ¿verdad? Cada vez hay algo nuevo. Y me impactó, entonces busqué en otras versiones y oiga como dice ese mismo texto en otras versiones. Dice la primera: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Otra dice: no falló una sola de todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y otra más: ninguna de las promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel quedó en el olvido, todo se realizó. Y la otra: ni una sola de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío, todas se cumplieron. Hermano, Dios es fiel. Usted ha leído la historia del pueblo de Israel. Yo pregunto, ¿el pueblo de Israel fue fiel o infiel? ¿Fue terco u obediente? ¿Fue humilde o fue de cerviz erguida? Cerviz erguida, sí. ¿O fue humilde? ¿Fue se alineó con Dios y su propósito o fue rebelde y contradictor? Eso lo dice Dios mismo. Ahora, yo estaba pensando, si Dios le cumplió a ese pueblo rebelde, terco y contradictor,
¿cómo no le va a cumplir a su amada iglesia, la cual él compró con su propia sangre? ¿Cómo no le va a cumplir a usted, mi hermano, mi hermana, que tiene su fe, su confianza en Dios? La iglesia no es Israel. La iglesia es un pueblo obediente que ama a Dios. Es así que cuando le fallamos o cuando de pronto estamos como en un terreno movedizo, inmediatamente, ¿cierto? El temor de Dios. ¿No le ha pasado? El temor de Dios, que usted lo tiene. Esa presencia de Dios que habita en usted inmediatamente le lleva a clamar a Él y a limpiarse de nuevo en el sangre preciosa. Hermanos, hay preciosas, espléndidas y grandísimas promesas de parte de Dios para nosotros. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria por eso. Hay que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. La promesa de Dios para el profeta, ¿cuál era? La palabra de la que él se echaba mano. Dijo, esta palabra es la que lo animaba a seguir creyendo. La palabra era: yo te voy a sustentar a través de una viuda. O sea, esa era la promesa. Él caminaba en esa promesa. Dios me dijo que me iba a sustentar a través de una viuda, y con fe en esa palabra, entonces Elías se movió en confianza y en obediencia. ¿Dios le ha dado a usted alguna promesa? ¿Tiene usted alguna situación que lo desafía ahora a echarle mano a alguna promesa de parte de Dios? Ahora, si hubiese sido la viuda más acaudalada y más adinerada del pueblo, pues qué milagro sería. ¿Qué milagro era para una viuda acaudalada y llena de provisiones sustentar a un hombre más? No era ningún milagro. Pero si la viuda era necesitada, de escasos recursos y angustiada, realmente lo que iba a suceder era un gran milagro para la gloria de Dios. En esa viuda vemos que Dios sí le ha dado a las personas la posibilidad de creer. Es decir, que las personas pueden elegir creer o no por la capacidad que Dios les ha dado. Y esta mujer inicialmente no conocía al Dios de Elías, y si no lo conocía no podía confiar en él. Pero la viuda fue desafiada a creer. En primer lugar, Elías tenía toda la convicción y la certeza de que un milagro se obtendría. Él tenía toda la convicción, a él no le faltaba la certeza. El Dios de Elías tiene todo el poder para realizar ese maravilloso milagro, pero la mujer debía creer. Ella debía creer que era posible lo que Elías le estaba diciendo de parte de Dios. Ella hubiese podido elegir no creer, pero decidió creer. O sea, no había otra forma, ni la hay, para poder ver el poder de Dios obrar en nuestro favor. Debemos creer a lo que Él nos dice y depositar nuestra confianza en Él. El que se acerca a Dios, crea que está ahí, que le hay, pero además de eso, que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos han recibido algún galardón de parte de Dios por haber creído? Usted creyó, Dios dijo, bueno, tome. ¿Para quién son los galardones? Para los creyentes. Gloria a Dios. Nunca nadie ha visto un milagro si primero no cree. Puede ser que después deje de creer, como pasó muchos milagros con el Señor Jesús, que él hizo, y después vinieron por el milagro, creyeron y se fueron y dejaron de creer. Pero hay que depositar la fe en el Dios de los milagros. Es natural que ella tuviera temores, porque siempre antes
de ser desafiados a creer. Hay temores, siempre. Antes, cuando estás frente a una situación y eres desafiado a creer, primero te visitan los temores. Primero te visitan los y si. ¿Sí? Esas dos letricas, esas tres letricas, y si son muy letales para la fe. Hay como una resistencia a eso que Dios nos dice que va a hacer. Por eso fue que el profeta lo primero que le dijo a la mujer fue: no temas, no temas. Esa es una de las frases preferidas de Dios y más usadas en la Biblia. Casi a todos los personajes que Dios llamó, en algún momento le dijo: no temas. ¿Por qué? Porque hay un temor natural. Cuando estamos frente a un desafío de nuestra fe, cuando estamos frente a una situación que desafía nuestra lógica, pero ¿cómo será posible esto? ¿Cómo será esto posible? Bueno, lo primero que Dios le dice es: no temas. Para poder creer hay que dejar a un lado el temor que no proviene de Dios. El temor que no te deja creer que sí es posible, que Dios lo puede hacer. El verdadero amor echa fuera el temor. La viuda tuvo que abandonar sus temores y llenarse de confianza en la palabra que de parte de Dios estaba recibiendo a través del profeta. ¿Qué temores le podían asaltar a la viuda? Pero, ¿y si le doy a este extraño lo poco que tengo? Y después nos tengamos que morir con el estómago vacío. Porque por lo menos nos íbamos a morir habiendo comido, ¿verdad? Y si lo que dice este hombre no se cumple, o sea, había temores en ella. Y Dios le mostró a Elías que ella estaba ahí bajo esos temores. Por eso le dice: no temas. Y ella, teniendo la capacidad de creer, no conocía muy bien al Dios de Elías, pero tenía que confiar en él y entregar lo poco que tenía. Yo le voy a invitar para que hagamos un ejercicio y nos coloquemos en las sandalias de esa mujer por un momento. Colócate en las sandalias de ella. Tú no tienes sino una sola comida para ti y para tu hijo. Hay escasez de alimento. No hay nada en la nevera, en la alacena, no hay nada. Solo hay un solo plato de comida que va a compartir con tu hijo. No hay cosechas, no hay lluvias. Esperas tomar ese alimento para finalmente morir, y de repente llega a tu casa un desconocido y le dice: deme esa comida a mí primero. Ah, sí, sí, deme esa comida a mí primero. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que a usted no le va a faltar el alimento de aquí en adelante. ¿Se atrevería usted a decir: ah, no, claro? ¿Mm? ¿Se atrevería usted a creer y darle la comida a ese extraño que está hablando en nombre de Dios? ¿Depositaría su fe en esa palabra que está oyendo? Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ese fue el momento más decisivo en la vida de la mujer. Creer en esa palabra y darle primero al profeta y esperar la provisión milagrosa de parte de Dios, o no creer y tomar eso ella y su hijo primero y luego morirse. Todos tenemos esos momentos decisivos que van a marcar nuestra historia con el Dios de todo poder. Hay un momento decisivo, ¿verdad? Ahí, en ese segundo, se deciden las cosas antes que sucedan. Antes que sucedan, hay un
momento un punto de quiebre, un momento decisivo. Antes de que sucedan, se da el momento decisivo. La mujer debía creer que después de darle primero al profeta, de alguna manera habría suficiente para ella y para su hijo. Amados, esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de fe, pero el punto clave estriba allí en la palabra que el profeta usa. Primero, hazme a mí. Cualquiera pudiera decir, hola, pero así como hablamos, hola, pero tan desconsiderado ese profeta, ¿no? ¿Verdad? O sea, en vez de dejar que la señora coma ella y su hijo, y después sí queda que le den a él. Me imagino a Elías todo fortachón, así bien saludable, porque parece que energía no le faltaban. Él tiene fuerza para buscar otro lado, él puede trabajar, etcétera. Pero ¿cómo se le ocurre? Yo no sé si Elías estaba por ahí sentado en una piedra, recostado, como a veces solía hacer, así todo bien, todo cómodo. Hazme a mí primero. Parece como descortés, pero no olvidemos que tenemos que pensar con una mente espiritual y que la Biblia es un libro de principios, principios establecidos por Dios para que nosotros podamos llevar una vida agradable a Él. Y eso es precisamente lo que Dios le va a enseñar a esta mujer y creo que a nosotros o a los que todavía no lo han aprendido a través de Elías. Atención al principio y comienzo a terminar. El principio que está encerrado en esta enseñanza y que es el meollo de este mensaje es un principio que gobierna en el reino de Dios. Se lo voy a dar en forma de pregunta. ¿Quién es el primero en tu vida? No, no, ahí para sus adentros. ¿A quién le vas a dar el primer lugar? ¿A quién le vas a dar primero? Siempre tenga en cuenta este principio. Porque si usted primeramente coloca a quien debe ir primero, entonces todas las cosas van a caer en su lugar. Todo lo demás va a funcionar. Eso es algo que usted lo encuentra a través de toda la Biblia. En Proverbios capítulo 3, verso 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Otra versión dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Hay otro pasaje con el que quiero ilustrar este principio. Lucas 9:59 dice allí el evangelista. Dijo a otro, o sea, el Señor Jesús le dijo a alguien, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Parece que había acabado de suceder la muerte de su padre y él estaba ahí ante esa situación. Y el Señor le hace el llamado, pero él dice, no, deja que primero vaya. Y luego en el verso 61 dice Lucas 9, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Sabe usted en qué radicó la falla de estos dos hombres? En que pusieron primero otras cosas que Dios y su reino. ¿Acaso no es importante llorar a los familiares que parten? ¿Acaso no es importante despedirse de sus familiares? Sí es importante. No es que el Señor sea descortés, sino que Él quiere que entendamos que el reino de Dios y su justicia es primero que todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos bien hasta ahí.
cuando el profeta le dice a la mujer que le haga primero a él, lo que está es probando su fe y su obediencia. Y si ella creía y obedecía, el milagro sucedería. Ella debía conocer que este principio sí era eficaz y en fe obedeció y el milagro sucedió. Gloria a Dios. No importa lo poco que coloques, no importa lo poco que tengas, si lo primero lo colocas en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar. Y tal vez estoy mirando ahora lo que es el área económica, que es un punto tan neurálgico. Y en eso sí que somos desafiados a creer. La única palabra, la única parte en la Biblia donde Dios dice probadme es cuando se refiere al dinero. Y sí que Dios lo prueba a uno con el dinero. Hace como unos 26 o 27 años estaba en alguna congregación, no tenía ningún cargo, pero ya estaba habilitado para ejercer algún servicio dentro de la reunión. Y ese día llegué con corbata. ¿Sí? Bueno, de siempre me ha gustado andar así como elegantico. Y llegué y yo noté con el rabillo del ojo que el pastor se quedó mirándome. Y yo dije, el pastor tiene alguna intención conmigo. Entonces se me acercó y me dijo, dirige el culto. Claro, a mí se me pusieron las manos más frías de las que la tengo ahorita. Y había dirigido un culto o dos nada más. Era un jueves casualmente. Entonces comencé a dirigir el culto. Estando dirigiendo el culto, vino a mi mente el pensamiento que en esos días el pastor había dicho que había una deuda, una cuota muy urgente por pagar y que se necesitaba un dinero y que no lo había. Y estando yo ahí dirigiendo el culto, llegó el momento de recoger la ofrenda y se me despertó la fe. ¿Sí? Así como al que dirige se le despierta la fe. Sí, porque a uno se le despierta todo para que los demás hagan y uno no haga. Entonces se me despertó la fe y comencé a hablar de una promoción de una ofrenda, hermano, que después yo dije todo eso. Bueno, vamos a dar lo que, y dije, esas cosas que yo nunca la volvería a hacer. Me acuerdo que dije, lo que usted tenga ahora, vamos a entregarlo. Y eso, tenía fe para que los demás entregaran. Tú sabes cómo es uno, ¿no? Y eso yo sentía ahí el poder. Y bueno, y se colocaron los recipientes y los hermanos, yo no sé si lo darían todo lo que tenían, pero lo cierto es que estaban dando una muy buena ofrenda. Y yo ahí en fe, cuando me llegó el pensamiento de parte de Dios, tú debes darlo todo lo que tienes. Pues claro, yo había preparado la ofrenda con anticipación. Tú sabes, desde ese tiempo una ofrenda a 1,000 pesos, ¿no? O creo que ya subió, ¿no? Pero ese día, no sé si le ha pasado que a veces tú en un bolsillo invisible, oculto de la billetera, metes algo que dices, esto no lo puedo tocar. Y ese día anterior yo había metido en mi billetera 50,000 pesos que debía pagar el arriendo el viernes. Y estando ahí con esa fe y hablando de démosle primero a Dios y todo lo que tenga. Y Dios mío, y lo que tú tienes ahí. Hermano, y eso como que el culto seguía y yo comencé a hablar con Dios. No, Señor, pero tú sabes que no, no. No, no, tampoco hasta allá. No, porque, o sea, cierto, uno comienza como a hacer, a tener una charla lógica con Dios. No, Señor, pues no, porque ¿con qué pago el arriendo? Pagaba una habitación, 50,000 pesos valía la habitación. Ahí tenía mi cama confortable, pues mi colchoneta tirada en el piso. Ahí bien. Y los hermanos ofrendando y yo luchando, yo, así como Jacob, ¿no? Luchando, que no, que es mío, que no, entregalo todo. Y debías haber sido el primero en dar.
Pues ustedes qué creen, hermano. Pues fui, la mano como que se me fue así, como que Dios me la a la fuerza. No, Dios trató conmigo, saqué y deposité los 50 en fe. Dije, pues bueno, si me tengo que ir a dormir a otro lado, qué sé yo. Pero ¿no le ha pasado que cuando uno hace algo, cuando uno hace lo que Dios le pide, hay un gozo, una alegría? No, eso casualmente ese día al culto llegaron unos hermanos y que tenían una empresa por allá de otra congregación, iban de visita y eso fue de Dios. Y después del culto el pastor contento, qué bendición, se recogió, se pagó. Bueno, me fui a despedirme del pastor a la casa de él. Cuando ya me iba a ir, dale música que voy a terminar. Oiga, ¿cómo es Dios? Yo llego saliendo, Dios les bendiga, feliz noche. Ni sabía que esa era la última noche de esa pieza, hombre. Y el pastor me dijo, hey Israel, ay, se me olvida. Vea, saliendo del culto, un hermano me entregó y que le diera esto a usted. Claro, yo no era pastor, ni tenía cargo ni nada. Sí, y que, no sé, que le mandó este sobre. Y yo me fui. Y cuando llegué allá a la habitación, yo me senté y destapé el sobre. Y habían 100,000 pesos. Dios no se queda con nada. Dios es fiel. Y ahí aprendí. En alguna ocasión una persona me dijo, pastor, yo tengo toda la intención de honrar a Dios con mi economía. Tengo, pero la más fuerte intención. Pero ¿sabe qué, pastor? Nunca me alcanza. Yo le dije, ¿y cómo distribuyes tú la bendición económica? No, pues yo recibo la bendición y yo pago arriendo, pago servicios, pago todo y no me queda. Yo le dije, y nunca te va a quedar, porque el primero en la lista debe ser el primero. El número uno es el primero. Y ese creyente comenzó a colocar en orden las cosas y a darle el primer lugar a Dios y su reino, no solamente en la economía, en todo, en todo, en todo, en todo. Y comenzó Dios a multiplicarle en todas las áreas de su vida y a bendecirle y a bendecirle. Yo le aconsejo que tome esto y ponga en práctica este principio. Juan el Bautista tenía muy claro este principio. Dice la escritura, Juan dio testimonio de Jesús y dijo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y luego ratificó, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Usted sabe lo que Jesucristo el Señor dijo de Juan. Dijo, entre los nacidos de mujer no hay otro como Juan. Es el más grande de todos. ¿Y en qué radicaba la grandeza de Juan? En que él reconocía siempre que el primero en todo era el Señor Jesucristo, que aunque venía después era el primero. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Bueno, y finalmente, ¿qué sucedió con la viuda? ¿Se atrevió a creerle a Dios? ¿Le dio primero al profeta? Mire cómo termina esta parte de la historia. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Qué maravilloso es Dios. Siempre se glorifica cuando alguien está dispuesto a creer. Yo quiero terminar preguntando, y por favor respóndame con toda sinceridad delante de Dios, ¿a cuántos de ustedes les ha funcionado darle a Dios primero? Indíquemelo con su mano. ¿A cuántos les ha funcionado? ¿Será que le podemos recomendar a los que todavía no lo están haciendo?
Colóquese en pie y dele gracias al que es el primero en todo. Amado Señor, Dios de toda gracia, Dios de todo poder, queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder manifestado en nuestra vida diaria, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra área sentimental, familiar, conyugal. Queremos ver tu gloria en todas las áreas, Señor, pero ayúdanos a entender este principio, que tú eres el primero, Señor Jesús, que no debemos, Señor, poner o alterar el orden que tú has establecido. Ayúdanos a creer y a confiar y a esperar en ti, Señor. Ruego por milagros de multiplicación ahora. Levante sus manos si tiene necesidad de un milagro financiero. Voy a orar en esta noche. Voy a orar para que sucedan milagros financieros. Levante sus manos en fe. Ahora, con sus propias palabras, ahí examine su vida y dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Quiero que me ayudes a partir de hoy honrarte primero a ti. Señor Jesucristo, he visto tu gloria, Señor. He visto cómo haces milagros en el área financiera. Economías quebradas han sido sanadas, Señor. Lo he visto con mis ojos, porque se han atrevido a creerte, a honrarte primero a ti. Oro por estas manos que se levantan en fe. Hay hombres y mujeres que están necesitados de un milagro en esta área financiera, Señor. Oh Dios mío, que recordemos este día, esta fecha, como el momento decisivo de nuestra fe, y que a partir de hoy comience una nueva etapa, Señor, de honra, aleluya, de honra al Dios de honra, de honrar a aquel que es digno, no solo de lo primero, sino de todo, porque tú eres digno, Padre Celestial. Mira, Señor, yo por la fe veo milagros financieros. Antes de que termine este año, alguien se va a acercar y va a decir: Dios lo hizo, pastor. Le di a él primero. Mi fe fue desafiada, mi obediencia, mi fidelidad. Puse el poco de harina, lo poco de aceite que tenía, y él lo multiplicó. Aleluya. Señor, tú puedes reactivar empresas, negocios. Tú puedes dar contactos. Tú puedes hacer contactos especiales aquí, Señor, conexiones divinas. Aleluya, aleluya. Vamos, ríndale un mejor aplauso al primero, al que es, al que era, al que ha de venir, al Todopoderoso. Oh Señor, siento que algo se rompe esta noche. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. No solamente las ventanas de los cielos, abre las compuertas del cielo. Aleluya. Oh, aleluya. Creo. Proclamo que alguien va a comenzar a andar en un tiempo de fe. Lo poco va a ser multiplicado. Lo vas a ver con tus ojos. Primero con los ojos de la fe, y luego lo verás con tus ojos físicos. Te acordarás de este mensaje. Te acordarás de esta noche. Te acordarás de esa viuda. Te acordarás, aleluya, que el Dios que multiplica es tu Dios. El Dios que multiplica el gozo. Cuando estás triste, vas a sentir como las fuerzas se te multiplican. No vas a entender cómo, pero es que estás colocando primero al primero. Aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Míralo por la fe, por la fe. Primero por la fe, luego lo verás con tus ojos físicos. Oh, santo, santo, santo. Oh, echa fuera el temor. No temas, no temas, no temas, no temas. Echa fuera esos temores y alaba a Dios, adora a Dios con alegría, con gozo. Adóralo en esta noche. Aleluya. Terminemos adorando al que es digno.
Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Te ofrezco todo. Mi vida, esa ofrenda, tu vida, antes que tu dinero, antes que todo, tu corazón, entrégalo. Entrega tus talentos, tus capacidades, entrega tus sentimientos. No es por negociar con Dios, es que todo a Él le pertenece. Espíritu, alma y cuerpo, todo, todo. Lo demás vendrá por añadidura. Lo vas a ver, las añadiduras vendrán, las bendiciones te buscarán, el bien y la misericordia vendrá sobre ti, te buscarán, aleluya, te abrazarán las bendiciones de lo alto. Gloria, gloria. Oh, santo, de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, solo para ti, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración.